equivocado. No puedo creer que estén culpando a Kiko. Fukui. No la estamos culpando, solo estamos dando pruebas concretas. Pero chicos, ¿y si el traje solo fue un señuelo? Itami. Akiko no pudo haber cambiado los horarios de la Usagi pulsera. Youka. No hay pruebas falsas, todo fue encontrado en escena y testimonios. Ella en ningún momento pudo estar a solas con Akira. Seimei. Estuvo toda la madrugada a solas en la cocina. Recuerdo que no se escuchó nada por los pasillos de esa noche. Misako.
Las habitaciones son a prueba de sonido. Era imposible escuchar algo. Misaki, La habitación de Akira solo se abre con su Usugi y pulsera. Todo es culpa de Matsu. Él está dando pruebas falsas. Ematsu. Mi turno. Ya tenemos pruebas suficientes de que estabas en la escena del crimen y alteraste la Usagi pulsera.
equivocado. Estás equivocado. Equivocado. Estás equivocado.
Para empezar este caso, tenemos que irnos unos cuantos días más atrás, más específicamente luego de la motivación de Usagi Kuma. El ambiente por el cual pasábamos era un poco tenso, ya que éramos obligados a matar. Fue por eso que tuvimos que motivarnos un poco más entre nosotros. Pero el culpable de este caso, por un motivo desconocido, tomó la responsabilidad en sus manos y pensó en cometer homicidio. Pero necesitaba una víctima. Por suerte o desgracia, Akira, el estudiante definitivo y la víctima de este caso, tuvo una de sus descompensaciones, y fue allí donde el culpable empezó con su plan. Lo primero fue llevarlo a la habitación, esto con la ayuda de Maxu, el guitarrista definitivo. Al llegar a la habitación, el culpable tomó la responsabilidad de llevarlo a Akira dentro de su habitación, mientras que Maxu hacía guardia. Al llegar, el culpable dejó a Akira en su cama y rápidamente se fue a la puerta, y allí actualizó el reloj 2 horas más tarde para así tener más tiempo de su crimen. Esto lo sabemos ya que la Usagi Pulsera tiene la opción de código por voz. Rápidamente salió fuera. Por la rapidez del reloj, el Maxu no sospechó nada, así que dejó al culpable libre. A la noche del mismo día empezó la segunda fase del plan, el cual comenzaba en el almacén. Como se sabe, en el almacén se encontraba de todo, así que no se le complicó a nuestro culpable tener a su poder 2 ganchos y una soga, los cuales los resguardó para más adelante. Pero no se esperaba que al salir uno de sus errores le estaba esperando allí. Fukui, la asesina definitiva, la cual se encontraba tomando café, en ese momento lo confrontó, pero de alguna manera el culpable supo esquivar las dudas y salir de allí. Al día siguiente, desde un principio, se unió a Natsuki, esto para tener una defensa de que hizo todo el día, para así tener una cortada. Al finalizar la tarde fue a dormir, hasta caer la noche, así tenía las fuerzas suficientes para aguantar todo el día. Al llegar la noche fue por pasillos para ver si alguien quedaba, para que así nadie tenga evidencia de que fue vista a la noche merodeando. Fue directamente al almacén para así preparar los objetos, el cual era amarrar la soga al gancho. Así lo lanzó por encima de los hierros del almacén, pero al lanzar la segunda tuvo su tercer y gran error. Al no medir su fuerza y distancia, uno de los ganchos golpeó fuertemente el centro de electricidad. El almacén, al quedar en total oscuridad, hizo que el culpable rápidamente empiece a buscar algún sensor, pero lastimosamente por su apuro solo pudo encontrar unas velas. El culpable, al no tener elección, empezó a colocar las velas aleatoriamente por todo el almacén, para así tener un camino de iluminación y no perderse rápidamente. Por último, solo tocó esperar a que Akira llegara, y para eso solo lo esperó dentro de la cocina. Al dormir todo el día no tuvo problema de quedar despierto toda la noche. Por último, a tocar las 6 AM, Akira llegó como siempre a la cocina, para así hacer algo para todos, pero sin saber que de allí no iba a salir. El culpable, que allí lo esperaba, lo observaba desde algún escondite, para así tener un efecto sorpresa, sabiendo que tenía que actuar rápidamente. En el momento de agilidad donde notó una distracción de Akira, el culpable lo golpeó en la cabeza por la espalda. Dejándolo inconsciente, el culpable dejó allí el mazo sin limpiar, no sabemos si accidentalmente o para así nosotros tener alguna pista. Al llevar a Akira por el almacén, dejó un rastro de sangre por el piso de la cocina, y gracias a esto supimos que el ataque fue en la cocina y no en el almacén. Ya en el almacén empezó su escenario final, el cual comenzó clavando los ganchos de ambas manos. Ya colocado ambos ganchos, levantó el cuerpo de Akira y allí terminó su escenario del crimen, el cual solo era absolutamente falso. Allí el culpable pensó que iba a dejar allí todo.
Fue entonces donde la alarma de los últimos minutos para que alguien lo asesinara comenzó. Esto fue ya que el dolor producido por los ganchos hizo que Akira despertara. Los movimientos de sobresalto de Akira y la alarma de asesinato hizo que compulsivamente agarrara un traje y una motosierra para así tener un plan de emergencia. Rápidamente y alocadamente empezó a cortar por la mitad a Akira, dejándolo así ya los últimos respiros, muriendo allí instantáneamente. Por culpa de este repulsivo plan, no tuvo tiempo de guardar en otro lugar las cosas, así que solamente se dignó a dejar la motosierra y traje en una caja. Pero había un problema, el cual era el resto de Akira, más específicamente las piernas. Ya sin tiempo, la colocó en una bolsa y lo llevó fuera. No sabemos bien dónde lo quería dejar, pero no notó que justo venía alguien. Sakaro, el boxeador definitivo, que por allí pasaba. Se acercaba rápidamente, así que el culpable no tenía tiempo de formar un engaño. Resignado, solo tuvo la opción de dejar los restos en la basura de la cocina y salió de allí rápidamente. Al salir de allí, justo se cruzó con Sakaro y sin darse cuenta, el culpable lo dejó para irse a su cuarto, para así terminar su crimen. Esto fue un sacrificio de la persona menos pensada. No me equivoco, ¿verdad? Yo sé que Akiko, la escritora definitiva.